Padre, qué bueno es contar con tu bendición, Señor. Qué bueno es saber que tú eres precioso, Señor. Que tu compañía es lo más importante para nosotros. Que tu amor nos ha cautivado. Ha hecho tanto bien en nosotros, Señor, que faltarían palabras para expresar la grandeza de tu amor y dar testimonio de las cosas asombrosas que hace para nosotros, Padre. Solamente en ti está la victoria y solamente nos refugiamos en ti. Podemos decir, como dice tu misma palabra en el Salmo 73, aquí tengo yo los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne cantan a ti, al Dios vivo. Gracias por mi hermano, por mi hermana, por cada vida. Gracias porque estás ahí, Señor. Y hoy te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos a ti. Tú estás aquí. Deja que esa presencia del Señor te lleve un momento más. Gracias, Señor. Y aquí está, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Tú estás aquí, Señor. Y aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Repítelo otra vez. Y aquí estás. Debemos mover, te adoraré. Díselo a Él. Te adoraré. Otra vez. Y aquí estás. Hoy debemos mover. Te adoraré. Solo a ti. Te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. y así Eres tú, 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 y así eres tú. Padre, te agradecemos por la vida, por estar aquí con nosotros, por nunca dejarnos, por escucharnos, por la grandeza de tu amor y todas las cosas que haces en medio de nosotros, Padre. Yo quiero bendecir tu nombre, Señor. Gracias por mis hermanas, por los pastores, por las pastores, por cada lugar donde se predica tu palabra, Padre. Que tu presencia sea trayendo vida, Señor. Renovación en medio de todas las cosas, mi Dios, mi Rey. Tú eres precioso y has hecho tantas cosas en nosotros que solamente queremos darte gracias, honor, gloria y honra a ti, Padre. Muchas gracias, Señor, te damos.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Pueden tomar sus lugares. Qué bueno es Dios, amén. Es bueno estar en su presencia y sobre todo cuando solamente podemos disfrutar de su grandeza, de tu amor, de su misericordia preciosa que tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Eso es interesante. Muchas saludos de las iglesias de Córdoba. Estuve la semana pasada con ellos y fue un tiempo de capacitación, un tiempo de ver la mano de Dios moviéndose en esos lugares. Y lo que más le motiva a uno para hacer todas las cosas es la disposición que tiene la gente. Normalmente a veces caía unos aguaceros fuertísimos, ¿verdad? Cuando dice a llover les digo yo, caen hasta pescados del cielo. Pero es fuerte la lluvia, pero así iban y a veces te prendían sus motos y dele para la casa así en pleno aguacero y todo. Y a veces uno decía, uy, está lloviendo, la gente no va a venir. Ahí llegaban. Decía uno de los pastores, aquí no hay gente de chocolate que se derrite con el agua, sino que se fortalece en el Señor. Es bonito, están orando mucho por nosotros. Igual, gracias por sus oraciones, por todas las cosas y pues esto no es nada mío, es del Señor. Dios es el que hace la obra, amén. Solamente dispóngase en las manos de Dios y Dios se encarga de hacer el resto. Eso es lo que hacemos en el Señor. Y también esta mañana pues hay dos cosas así, bueno, todo es importante para Dios. Lo primero es que, bueno, la oración que tenemos y es parte de los anuncios, el devocional que tenemos de lunes a viernes a las 6:30 que lo hacemos en vivo. Oramos por muchas personas. El año pasado creo que estuvimos orando por una hermana que está en Estados Unidos. Yo les pasé un testimonio, no sé si lo escucharon. Donde una joven de 27 años creo que tiene ella, tenía un cáncer agresivo y los médicos en Estados Unidos, que más o menos la medicina es más o menos buena, aunque costosa, pero Dios hizo unos milagros y esta mujer me sorprende porque le ha creído a Dios con todas las cosas. A veces tal vez en el momento de oración del devocional escuchan nombres de personas y usted dirá, ¿quién es? Son personas que piden oración. Hay cosas que no las oramos en público, las hacemos en privado, que a veces en una forma general oramos por la persona, pero yo sé que Dios está orando, amén. Y pues también parte de lo que ustedes han escuchado oraciones por Angie, por la hermana Rosalba Coronel, que creo que ustedes escuchan frecuentemente orar, pues Rosalba está con nosotros esta mañana y Angie ha venido a dar el testimonio de lo que Dios hizo en ella. Yo le voy a pedir a Angie que pase por aquí y nos dé el testimonio de lo que Dios ha hecho. Bueno, pues buenos días para todos, primeramente para Dios, porque pues nos tiene hoy acá con un día más de vida. Bueno, mi testimonio el día de hoy es porque el año pasado, empezando año, me diagnosticaron una enfermedad que se llama cirrosis autoinmune. El mismo cuerpo la produce. Estuve por varios hospitales, pasé por el hospital de San Blas, en San Blas me dijeron primero que todo pues que lo que llevaba no era una urgencia. Esa mañana fui, me acuerdo tanto que fui sábado en la mañana, como 7 de la mañana, le dije a mi mamá, no aguanto más, me voy para el hospital. Finalmente me fui para el hospital, me dijeron que no, que como tal no era una urgencia, me devolvieron, llegando 3 cuadras antes de llegar a mi casa, me desmayé en la calle, me devolvieron para el hospital. No sé quién me llevó porque pues iba desmayada. Me volvieron y me dijeron que lo que llevaba no era una urgencia, que era pues que me estaba haciendo la enferma. Finalmente me dijeron que no, pues
que no me iban a atender. Ya pues en el momento que yo reaccioné, dije que no, pues que sí era verdad lo que tenía. Bueno, me hicieron una serie de exámenes, pasé la noche en ese hospital, empecé a disvariar, a decir cosas pues que no eran. Finalmente me pusieron atención. En la mañana me mandaron a hacerme un examen al Hospital Santa Clara. Salí del examen, me llevaron en ambulancia hasta el Hospital de la Victoria, me entraron a la unidad de cuidados intensivos. Para muchos no es un decreto que cuando a uno le dicen unidad de cuidados intensivos es porque ya uno va en las últimas. Finalmente llegué allá, me dijeron que después de ponerme 3 unidades de sangre, me dijeron que para mí lo único que había era un trasplante de hígado. Como tal, acá en Colombia, la donación de órganos no es muy frecuente o las personas no creen mucho en donar sus órganos. Prefieren irse a la tumba con órganos que ya realmente no nos sirven en la otra vida. El doctor me dijo eso, que acá en Colombia no era posible una donación de órganos. Mi respuesta fue, en Dios todo se puede, fue lo único que yo le respondí a él. Al día siguiente me dice el mismo doctor que me iba para la Fundación Santa Fe. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sales remitida para la Fundación Santa Fe. Como sabemos, toda la Fundación Santa Fe solo entran las personas con dinero, con plata, los que pagan una prepagada. Yo soy digamos que con una EPS que pagamos, que no pagamos porque no lo pago, pero pues sé que Dios provee todo y Él me pagó todo. Duré en estado de coma más o menos 4 o 5 días, no lo recuerdo muy bien. A mi familia le dijeron que pues que cogieran la camándula y rezaran, oraran, porque no había nada que hacer. Me entubaron y bueno, ahí perdí pues la noción del tiempo. Llegó toda mi familia creyendo que ya no había nada que hacer, ¿no? 1 o 2 personas dijeron que no había muerte. Bueno, ahí empecé a despertar del estado de coma. Salí del estado de coma, pero salí con una parálisis en una cuerda bucal, lo cual tardé más o menos 2 meses y medio a 3 meses en la clínica. Hasta que no me estabilizaron, hasta que no me hicieron una serie de exámenes para poder entrar a una lista de trasplante. Un día, bueno, ya salí de alta, me dijeron que tenía que esperar cierto tiempo para la lista de trasplante. Finalmente llegó el anhelado día de que me hicieran una junta médica. En la junta médica me dijeron que no sabía qué tiempo podía durar una lista de trasplantes, o sea, que no sabían cuánto duraba la lista de trasplantes. Le dije pues que no había problema y pues que todo era con Dios, no, pues ellos tampoco sabían cuánto iba a tardar la lista de trasplante ni nada de eso. Al cabo de 3 días me llamaron y me dijeron que ya estaba en lista de trasplante. Pasó así, eso fue un martes en la mañana que me llamaron que ya estaba en lista de trasplante. En la misma semana del sábado me llamaron en la noche, inclusive estábamos haciendo unos perros calientes con mi familia que hasta el momento no los he podido volver a probar porque no he tenido la oportunidad. Me llamaron a las 7:30 de la noche diciéndome que me tenía que ir para la fundación. Entonces yo le dije a la persona que me llamó que para qué. Me dijo porque tenemos un posible donante. En 4 días nadie lo creía porque es imposible de creer que en 4 días haya obtenido un trasplante tan rápido. Cuando hay personas que duran años esperando un trasplante, inclusive mueren
y no lo han obtenido. Para mí fue una alegría, me dieron 1 hora en llegar a la clínica. Cuando yo llegué a la Fundación Santa Fe de Bogotá, me dijeron, me estaban ya esperando, ya me tenían todo preparado, me tenían la habitación preparada, todo preparado como si hubiese llegado el presidente. Mejor. Porque fue así. Tras esa lista, tras ese hígado, íbamos 3 personas más, incluyéndome. Pero a Dios gracias, porque a la única que me sirvió fue a mí, la única compatible fui yo. La cirugía fue el domingo, hoy hace 1 año por día, mañana por fecha, cumplo 1 año de ser trasplantada. No he pasado por momentos buenos porque el ser trasplantado no quiere decir que todo pasó. Pero pues gracias a Dios, mi piel cambió, mis ojos cambiaron, todo cambió. Soy una persona quizás normal porque pues no todo es color de rosa. Han venido surgiendo muchísimas cosas, pero pues sé que cada vez que hay una fecha especial es porque estoy en la clínica, pero sé que es porque Dios me está cubriendo de algo. Y siempre las fechas especiales, siempre estoy hospitalizada, pasé Navidad en la clínica, se me taparon las vías biliares, entonces me hicieron una cirugía, duré más o menos 15 días internada. En febrero estuve en una cirugía, me dio apendicitis. Bueno, he pasado por serie de cosas, inclusive hace más o menos 20 días estuve hospitalizada, gracias a que acá en Bogotá pues la medicina no es que sea la mejor, ¿no? La entrega de medicamentos es compleja. Tuve un rechazo de hígado severo, pero pues bueno, a Dios gracias, porque estoy acá, porque pude comprar mis medicamentos, gracias a mi familia, a todas las personas que han estado conmigo. Y pues, a pesar de que es muy extenso y sé que no me puedo extender tanto, pero pues hoy por hoy puedo decir que soy una persona bien, con salud, con vida, con muchas ganas de seguir viviendo, y las ganas primeramente son a Dios y por mi hija. Las ganas infinitas de seguir viviendo es por mi hija, porque pues no la puedo dejar sola por lo pequeña. Bueno, por lo pequeña no, pero pues, o sea, no la puedo dejar sola. Y por ella día a día lucho con muchas cosas, con mis dolores, con muchísimas cosas. Pero pues bueno, aquí estoy y nada, ante todo pues Dios. Y aunque uno a veces sea incrédulo, sé que Dios sí existe, porque hizo los milagros y los veo en mí, y tal vez lo ha hecho en muchas personas más, pero lo vi en mí y sé que va a actuar en más personas, en mi familia, bueno, en mi familia, porque sé que hay otra personita por ahí que también lo necesita, sé que tal vez me está viendo y sé que también va a hacer su milagro, y sé que hay que seguir adelante y no desfallecer en el intento. Muchas gracias. Gracias, Angie. Definitivamente qué bueno es el Señor, amén. Tener un Dios maravilloso, un Dios que definitivamente uno queda sin palabras, amén. Toda la gloria, toda la honra. Y yo sé que muchos de los hermanos que nos acompañan en los devocionales han estado hablando por Angie. Como les decía, a veces oramos por personas, muchos de ellas no las distinguimos. Hoy le doy gracias a Dios y a Angie que haya venido a dar testimonio. Y sé que a través de esto muchos son edificados, amén, desafiados. Yo siempre digo, la última palabra tiene Dios. Amén. Y someternos a esa palabra de Dios nos anima. No te desanimes, como dice Angie, solamente creer. ¿Sí? La palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Amén. Todo es posible. Así es de que, Angie, seguimos orando por usted. Cuenta con nuestras oraciones, y yo sé que hay otras, no solamente aquí en Colombia, cuando tuvo unos momentos de crisis que nos avisaron,
casi lo comunicamos a toda la red internacional y ellos también están orando y eso es lo lindo de Dios. Uno en medio de las pruebas piensa que está solo y a veces el enemigo le hace sentir que no, está solo, pero no es así, detrás de nosotros. Y me imagino, la obra del Espíritu Santo es tan maravillosa que a veces coloca a orar personas que ni sabemos, no los distinguimos, no nos distinguen, no le pedimos oración, pero en la unidad y en la misericordia y en la gracia de Dios, Él lo hace, amén, Él lo hace. Nunca le crea al enemigo que está solo, que te abandonaron, que te dieron la espalda, que ni la familia, porque es a veces lo que nosotros decimos. Hay alguien por la misericordia. Y si no hay alguien, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es de que mucha fe, gratitud a Dios, maravillas de Dios que Dios hace. También, bueno, en el mes de enero estuve muy enfermo. Tuve problemas a los pulmones muy fuertes. Y es interesante porque, bueno, Dios colocó médicos a mi lado. Algunos que no distingo, otros que sí, pues, poco me ha gustado ir al médico. Yo siempre digo, mi médico por excelencia es Dios. Pero hay momentos que Dios dice, es necesario para que te des cuenta de que te estoy sanando. Esa es una de las cosas que tenemos. Gracias a Dios por ellos, gracias por las enfermeras, por toda la gente que Dios usa, Dios sana. Él es multiforme, lo puede hacer por una palabra, lo puede hacer por las manos de los médicos, por que soñó de que te hagas un batido, yo no sé qué, y con eso te va a hacer sano. Así es Dios. Lo importante es obedecerle, amén. Muy delicado, casi no podía hablar, inclusive hubo días que no pude hacer devocional porque la voz no me aguantaba. Ahora tengo un poquito de afección. Pero esta semana, bueno, hace como para el 7 de mayo tenía una cita médica con el especialista. Fui donde el especialista y no vino el especialista ni me avisaron. Bueno, dije, bueno, Señor, yo sé que todo está al control. Cuando fue el jueves, dije, oiga, ¿verdad? El especialista, no vamos a hacer una llamada a ver si nos dan una cita. Llamé, dice, hay una cita a la 1 de la tarde, ¿la quiere tomar? Claro, de una vez. Y aquí cerca, aquí en el Centenario. Fui. Yo dije, Señor, yo sé que todo está en ti, Señor, y tú eres maravilloso. Y es interesante porque cuando fui al especialista, llegó y miró todos los resultados que llevaba. El primero era terrible, este sí era muy alarmante. Pero con mi esposa siempre hemos hecho algo. Y es que cuando vemos diagnósticos así terribles nos ponemos a reír. La otra vez ella tuvo parálisis facial. Y pues hasta la doctora que atendió como que estaba molesta porque cuando fuimos, eso fue en San Rafael, yo le decía, no, mire, tiene parálisis en media cara. Y lo que más curioso es que cuando ella me va a dar un beso se lo tiras al vecino. Entonces, pues yo lo hice riéndome, ¿no? Y me dijo, esto no es para reírse. Le dije, entonces me pongo a llorar. ¿Sí? No, yo he aprendido que en medio de las tribulaciones, gócense. Y después se quedó pensando y dice, no, usted tiene razón, ¿no? Bueno, hizo los exámenes, dijo que era por lo menos 6 meses, al menos el caso de ella, que iba a estar así con parálisis facial. Y vino Floralba, que fue la que vino. Dijo, eso es fácil. Vaya, consiguen ortiga y colóqueselo aquí, 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 aquí. Y la piel se va a despertar. De 6 meses pasó una semana, la semana ya me enviaban los besitos a mí. Entonces, eso lo hace Dios, amén. Y el jueves que estaba en la cita, miró el médico los exámenes, dice, no hay ningún problema, no hay ningún problema, usted está bien, usted está bien. De todas maneras, en unos 6 meses le hacemos seguimiento a ver qué ha pasado, pero no, todos estos resultados, tal vez el primero está difícil, pero los otros salieron bien, así de que usted no tiene nada, cuídese. Tenga cuidado con los cambios de clima. Y pues, no tiene nada, yo no tengo nada que hacer, ni decirle, ni darle medicamentos, ni nada, sino que, pues, siga creyendo en lo que ha creído, porque yo sé que eso es lo que te ha ayudado. Eso fue todo lo que me dijo, ¿ya? ¿Sí? Ese es Dios.
Y yo sé que hubieron personas orando, un grupo de la madrugada estuvo orando por mí. No había querido dar el testimonio hasta que el especialista dijera que es, sí, como una certificación médica que diga, está todo bien, ¿no? Porque uno en fe dice, todo está bien. Más sin embargo, aquí como un hígado, el hígado como que me está molestando. Estoy bien. Pero la última palabra la tiene Dios. Amén. Así es de que adelante mis hermanos, mis hermanas, Dios. Tenemos un Dios poderoso y que nos ayuda, que nos alienta y vuelvo y digo, ¿no? Gracias, Angie, por venir al testimonio. Esto nos edifica y esto decimos no es por nosotros ni por nuestras oraciones, sino porque Dios es misericordioso con nosotros. Amén. Y Dios responde de cosas extrañas. A uno sana, a otro se lleva. Punto. ¿Quién pelea con Dios? ¿Sí? El día que dice Dios se acabó el tiempo, venga, a prestar su servicio. Amén. Lo importante es estar preparados para que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esas son las cosas que a veces nosotros no comprendemos realmente de Dios. Algunas las aceptamos y otras no las aceptamos. Yo he conocido gente enojada con Dios porque no le respondió como él esperaba. Otros se prepararon, se despidieron. Alguna vez estuvimos acompañando a una pastora, se dio un golpe, estaba andando en bicicleta, se dio un golpe en la cabeza. La llevaron y ella supuestamente muy espiritual dijo, creo que un día jueves era, el día jueves a las 8 de la noche el Señor me dijo que me hallara su presencia. Así, con fecha, hora y todo. Y yo dije, ¿qué? Dije, usted no ha terminado la tarea. Espere. Sí, el Señor me dijo, reunió la familia, vinieron de Pereira, vinieron de varias partes, que a despedirse de la hermana, de la mamá, de la tía, porque se iba a morir. Ella dijo que Dios le ha dicho que se iba a morir. Y ya 7 de la noche estábamos ahí con ella y ella como que miraba el reloj. Y le dije así, molestaba mucho con ella y le decía, ya son las 7, le queda 1 hora. Sí, pastor. Y me acordé de Salmo, creo que es el Salmo 117 que dice, y no moriré sino que viviré para contar las olas de Jehová. Amén. Y ella me decía el versículo al contrario. ¿Sí? Hasta que le dije, en el nombre de Jesús vas a decir las cosas como son. Y no es la hora de tu partida. Llegaron las 8, las 9, las 10 de la noche el otro día. Y todavía está bien. ¿Sí? No es cuando uno quiera. Amén. Es cuando Dios determina hacerlo. Y eso es interesante. Y justamente en torno a esto, yo he venido pensando en preguntas que Dios nos hace. ¿Dios te ha hecho preguntas? ¿Sí te ha hecho alguna pregunta? A veces nosotros somos los que le preguntamos a Dios. Alguna vez encontré con alguien visitando una clínica y decía, yo le he preguntado a Dios si esta es la fecha en que voy a morir y no me ha dado respuesta. Hay un silencio de parte de Dios. Hay un silencio de parte de Dios. Pero las preguntas que Dios nos hace siempre van a ser para hacernos reaccionar. La Biblia está llena de preguntas que Dios hizo, llena de preguntas que Dios nos hizo, pero son preguntas que siempre es para hacernos reaccionar nosotros. Inclusive hay una pregunta que le hace Elías al pueblo. Y él le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre los caminos? Si Jehová Dios, sígale. Si vale Dios, sígalo. Y él esperó una respuesta del pueblo, y en la Biblia está escrito, ahí en Primera de Reyes 17, él dice que no hubo una respuesta de parte de Dios. 19, no hubo una respuesta de parte de Dios. De parte de los hombres, del pueblo. Así es de que a veces cuando Dios nos hace preguntas nos quedamos callados porque no sabemos cómo responder. El asunto es, ¿por qué nos pregunta? Job decía en el capítulo 23, dice, ¿quién me diera el don de hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa. Y se queda, a mí me gusta cuando estoy leyendo la Biblia hacer pausas. ¿Sí? Pues uno sigue leyendo de corrido y como que pierde el sentido, como el cuadro completo de lo que está pasando. Y él ahí se queda pensando y dice, ¿qué me respondería Dios? Se mira a sí mismo, dice, yo sigo correcto. Lo afirma la Biblia en los primeros versículos. Y hay una expresión que a mí me ha llamado mucho la atención y dice, me probará y saldré como el oro, porque he seguido sus caminos, siempre he andado con él. Así es de que, pues no tiene temor de que
tener un encuentro con el Señor. Hay uno de los profetas menores que también que le alerta al pueblo y dice, prepárate para venir a tu encuentro con tu Dios. Esas son cosas, son bien interesantes, pero realmente cuando Dios hace preguntas, hay algunas cosas que son bien interesantes porque el número 1 está mostrando el carácter de Dios. El amor, la paciencia, la misericordia, las oportunidades que nos das. Pero también nos alerta de despertar en nosotros, o mirarnos como en un espejo de lo que somos nosotros. Por ejemplo, yo puedo mirar a alguna persona y le digo, ¿estás triste? ¿Por qué, pastor? Bueno, ahí hay algunas expresiones que dice que está triste. A no ser que aprendamos a profundizar nuestros problemas y hacemos lo del payaso, ¿no? Ante el público estamos riendo mientras en el secreto estamos quebrantados, estamos que no aguantamos. Eso es interesante. Y hay una pregunta que estuve pensando en esta semana, y estoy sacando una serie de estudios sobre las preguntas que Dios nos hace. Hay unas muy importantes. Y en la Biblia aparece la primera pregunta que se hace, y la primera pregunta no la hizo Dios, la hizo el diablo. Y está ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1. Ya está la creación, ya está Adán, ya está Eva. Es interesante cuando lean Génesis. En el capítulo 1 está resumido toda la creación. Y en el capítulo 2 está como más detallada la creación. Y el capítulo 3 viene la caída del hombre, la desobediencia del hombre. Y escucha cómo dice, pero ese pero, ¿sí? Ellos estaban unidos, habían formado un hogar, habían formado una familia, estaba bien. Adán había recibido la bendición de Eva como esposa, pero, la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hay preguntas que siembran semillas. Semillas. Tal vez si alguien fuera bien atrevido y que no tenga buena intención, le dice, Angie, ¿usted sí cree que está sana? Uno mismo se hace preguntas. ¿Será que esto sí va a funcionar? ¿Hasta cuándo? Bueno, la respuesta, si tiene una fe en Dios, simplemente es decir, hasta que Dios lo determine. Amén. Esa va a ser la respuesta. Sí tiene su confianza en Dios. Pero quedan semillas, a veces quedan semillas. ¿Usted cree que todos los días la serpiente o Lucifer o Satanás, como quiera llamarle, estaban diciéndole a Eva, Dios es mentiroso? ¿Usted le cree a Dios? Hay gente que nos confronta. ¿Usted sí le cree a Dios? ¿Usted cree que te va a sacar de este problema? ¿Sí? Esas son voces, inclusive, tengan en cuenta que esas voces muchas veces ni siquiera es de la persona, sino de un ente espiritual, voy a decirlo así, que trata de sembrar semillas de duda en tu corazón, porque lo que detiene la mano de Dios en la vida de una persona justamente es la duda, el temor. Eso es lo que detiene muchas veces la mano del Señor. Él le dice, tal vez voy a decir que era una persona que hacía mucho ejercicio, pasaba por el huerto y alguna vez que pasó, le llamó la atención ese árbol. Y tal vez la pregunta que se hizo ella, no está escrita en la palabra, ¿por qué Dios nos prohibió comer de ese árbol? Pero bueno, pasaba de largo, ¿no? Pues si Dios nos prohibió, algo tendrá razón él. Ya listo, acepto la voluntad de Dios y las instrucciones de Dios. Pero un día cualquiera en el transcurrir de la vida de Eva, se le apareció, dice ahí la serpiente, y le hace la pregunta, ¿con qué Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y ella comienza a soltar, inclusive dice cosas que Dios no le ha dicho. Ella dice que ni lo miréis. Yo no sé cómo hacía Eva cuando pasaba al frente del árbol. Yo no sé si se ponía aquí una mano para no mirarlo. ¿Sí? Porque ella añade ahí eso, que no lo miréis.
a lo mejor no lo contemples, porque es que al contemplar las cosas se abre una puerta interior que nos va a ser más atractivo y nos lleva más hacia aquello que decimos que no sabemos hacerlo. ¿Sí? Angie decía que hay unas comidas que no la ha podido tomar porque pues tiene que cuidarse porque el hígado es muy delicado. ¿Sí? Y que si escuchándola yo, y usted puede escuchar el testimonio que queda en Facebook, esto interesante porque cómo Dios la ama y cómo Dios la cuida. Porque cuando hay fiestas especiales en la familia, allí queda mejor. ¿Sí? Allí queda mejor. ¿Sí? Porque no vaya de pronto por un descuido, no dice, no, yo sé que estoy bien y me voy a comer este pedacito. Dios te dijo que no, es mejor que no. La tentación, el anhelo, los hábitos que teníamos antes nos cautivan y a veces pensamos que tenemos dominio sobre ellos y nos equivocamos. Muy parecido a lo que está ocurriendo. Luego ya ustedes saben lo que pasó ahí, ella accedió a probar, era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Lo que le sembró el enemigo en el corazón de Eva es ser iguales a Dios. Eran iguales, eran hijos de Dios, pero una inconformidad hay en el corazón de ella. Y yo me imagino que ella resistió por mucho tiempo. La Biblia no da pausa, ¿no? Ella es una sola narración. Pero me imagino que ella le quedó sonando lo que le dijeron. Yo les he dicho, para destruir un hogar es fácil. Siempre una semillita en el corazón más débil de la pareja, del hombre y la mujer, que simplemente una semillita sencilla. Así, vengo y le digo, Alfonso, ¿usted cree que Leonor es fiel para usted? No, pastor, sí, es una mujer de la casa. Bueno, abra sus ojos. Así, ya. Dios no le está diciendo nada, hermano. Es un ejemplo que estoy colocando. Vaya a la aclaración. ¿Sí? Pero queda la semillita, ¿no? Y depende de quién se lo dice. Y a veces el enemigo siembra esas semillas cuando estamos dormidos. Y comenzamos a hacer toda una película interior, digo yo. ¿Sí? Toda una película. Hay sueños que trastornan nuestra vida y nos quita la paz. Me soñé que la casa se me caía y comienza a revisar toda la casa. Tranquilo, fue que comió muchos frijoles muy tarde, entonces tuve una pesadilla. ¿Sí? Es eso, cosas que nos siembran. Y digo, él sabe lo que hace y sabe en qué momento siembra la semilla. Yo no sé cuántas semillas tú has permitido sembrar en tu corazón. Tenga cuidado, estélas arrancando constantemente. Amén. Las arranca cuando te aferras a la palabra y a la promesa de Dios. Entonces, especialmente donde dice ahí en número 23, si Dios lo dijo, Él lo hará. Amén. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Yo siempre me aferro a eso. Siempre me aferro a eso. Lo cierto es que Eva quedó con la semilla ahí en el corazón. Y un día dijo, pues, ya como que fue quitando barreras, fortaleza, más débil, más atractivo. Y se creó un apetito, una concupiscencia dentro de ella, una necesidad, un vacío. Cuando había sido creada completa, fue creando ella misma un vacío y como que no podía vivir sin probar ese árbol, o el fruto de ese árbol. Un día va y lo toma. Yo siempre he dicho lo curioso cuando uno lee la Biblia, por eso le digo es tan importante la pausa cuando lee la Biblia. Mire, porque aunque está narrando una situación, hubieron eventos que tal vez no quedaron escritos, porque tal vez, como dijo Juan, no cabrían los libros que se escribieron de todo lo que hizo Jesús. Él dice ahí en el Evangelio de Juan. Sino que lo dejó para que nosotros también pensáramos, ¿no? Usted nunca ha caído en una tentación de la noche a la mañana ni lo obligaron a hacer algo. Se sembró una semilla, ni te diste cuenta cuándo, pero eso fue creciendo, echando raíz, hasta que dio el fruto. Y sucedió. Entonces, ahí está. Hasta que ella alargó su mano, tomó de su fruto, era muy codiciable, muy atractivo. Y no pasó nada cuando ella comió. Eso es lo que me llama la atención. Sino cuando comió Adán. Mire la palabra y ahora qué está diciendo. Cuando él comió, se dieron cuenta que estaban desnudos. La opción cuando hay cosas en nuestra vida, cuando hemos cometido una falta,
la tentación es de escondernos, de tapar lo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, el caso de David cuando cometió adulterio, bueno, especialmente con Betsabé, él pensó que nadie se dio cuenta. Y para tapar el pecado, pues quiso que el esposo viniera y tuviera relaciones con ella y se volviera otra vez a la guerra. Ella no es mío, es del esposo. Y eso lo aprendió la gente y a veces lo saben hacer muy perfectamente. ¿Sí? Eso no es nuevo. Pero las cosas no salieron como pensaba. Porque el profeta, Dios le reveló al profeta y lo confrontó con el pecado. Qué bueno que la Biblia no oculta nada, nos dice las cosas y las consecuencias de las malas decisiones que nosotros tomamos. Y es interesante porque ellos se esconden. Cuando yo estoy analizando este pasaje y pensando en Adán y Eva, se escondieron, dicen, detrás de los árboles cuando empezaron a escuchar la voz de Dios que se movía por el huerto. Se escondieron. Y estoy pensando en detrás de qué nos escondemos nosotros cuando cometemos una falta. A veces detrás de una mentira. A veces detrás de un enojo. Mire, ¿sabe qué? No se meta con mi vida y punto. Yo hago lo que quiero y se acabó. Ay, papá, mire, eran sus tiempos, ¿no? Ahora los míos son diferentes. Esos son los árboles que colocamos nosotros. No es que nos vamos para un bosque a ver si de pronto para allá en un lugar solitario donde nadie nos vea. No, es escondiendo entre nosotros ese yo que fue lastimado y sobre todo algo se dañó dentro de nuestro interior. Gente que no conoce a Dios comete una falta y hay una sensación de temor interior. Temor interior. Yo no sé si usted puede identificar algún hecho en tu vida que cometiste y hubo un temor, pero pues con el tiempo como que ese temor se acabó. Estaba recordando mientras estaba en este texto, cuando estábamos en una casa aquí por el lado de la lechonería, en la parte de abajo de la Caracas, teníamos una perra llamada Donka, una Rottweiler. Cachorra. Teníamos un equipo de sonido y varias veces nos dañó los parlantes. ¿Sí? Especialmente cuando quedaba sola. A veces, alguna vez la estufa, mi esposa dejó una leche, le gustaba la leche. Yo no sé cómo bajó la vasija. Lo cierto fue que la bajó, se tomó toda la leche y apenas cuando llegamos tenía todo el hocico untada de leche. Un día, no sé si fue que se nos quedó, era muy ansioso ese animal, muy ansioso. Se quedó, no sé por qué, fui yo, se me quedó, nosotros compramos el bulto de alimento para ella y ese animal va y eso, cuando nos damos cuenta, esa barriguita estaba de todo lo que había comido. Y creo que se comió como medio bulto. Ansiosa. Pero un día fue la etapa, un día no sé, tuvimos que hacer una visita, no sé para dónde nos fuimos con mi esposa y con mi hijo nos fuimos. Y cuando regresamos había un reguero en la sala de todo. Había cogido una almohada, la había despedazado y es un reguero por la sala, por todo lado. Y cuando entramos, qué molestia que me dio. Y yo pegué el grito y llamándola a ella, ¿usted cree que parecía? Ella sabía que había hecho cometido una falta. La buscamos y como pudo, era bastante grande. El Rottweiler es un animal bien alto. Como pudo, se había metido debajo de la cama y ella estaba. Cuando la miré, quería cogerla, no sabía dónde. Pero cuando la miré, ella se quedó como viéndome, estaba temblando. ¿Sí? Temblando, una mirada de temor impresionante. Y cuando vi el rostro, voy a decir, de la perra, vi que ella había reconocido que había cometido una falta y que no tenía cómo remediarlo. ¿Qué hago? ¿Sí?
como que me dio fue lástima. Temblaba. Porque le habíamos castigado, reprendido por algunos daños que había cometido antes. Pero fue que ese día sí fue la tapa. Se desquitó, no sé si fue que nos demoramos mucho o qué, pero lo cierto es que esa casa estaba reguero por todo lado. Pero lo que más me llamó la atención es cuando ella estaba escondida ya, la expresión que tenía. Un rostro de temor, pero también de angustia. Sabía que había cometido una falta. Si yo le decía, bueno, ¿vas a reponerme lo que hizo? Es un animal. ¿Sí? Imagínese este cuadro en Edén. Saben que cometieron una falta. Estaban en un estado de inocencia, decía la palabra. Pero después de que desobedecieron a Dios ya no eran tan inocentes, porque comieron del árbol del bien y del mal. Imagínense por un momento el rostro de ellos. Y más la voz de Dios, yo no sé si fue como la voz del grito que yo pegué buscando este animal, o una voz de autoridad o de temor, porque sabían que ellos habían desobedecido una voz y dentro de ellos sabían que había una consecuencia por lo que habían hecho. ¿Cuál era la consecuencia? ¿Ustedes se acuerdan? El día que de él comáis, van a morir. ¿Cuál es el problema con nosotros? Somos advertidos, todos. Pero a causa de la conciencia, no vemos la gravedad de lo que hacemos. Entonces nos parece todo normal. ¿Quién no dice una mentira? A ver, a mí se me salen a veces. Y eso que soy el pastor. ¿No? ¿Es verdad? Ahí sí, como digo, chavos, se me chispotean algunas veces. He procurado al mínimo decir una mentira. Y más cuando voy por ahí en Isaías y me dice, mi pueblo es un pueblo que no miente. Wow, Señor, perdóname. Pero es la reacción ante el pecado. Uno de los títulos que yo le puse a la enseñanza, y ustedes lo van a ver ahí, ¿te gustaría que alguien pagara la deuda? ¿O le gusta pagar tú mismo las deudas? A veces en el orgullo de nosotros dice, yo no necesito a nadie, yo puedo asumir mis deudas. ¿Cuánto debe? ¿A ti qué te interesa saber cuánto debo? Son mis deudas. ¿Sí? ¿Y qué delante de Dios? Porque viene la pregunta de Dios a Eva. Adán, mejor dicho, lo está llamando primero. ¿Dónde estás? Esa es la primera pregunta de Dios a la humanidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y es interesante, ahí está en el versículo 9 de Génesis 3, 9, donde dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios sabía dónde estaba? Claro que sí. ¿Qué es lo que espera Dios de una pregunta como esta? ¿Qué es lo que espera Dios? Ahí está, puede uno ver la manifestación del carácter de Dios. Lo primero es que Dios no estaba dispuesto a perder al hombre. Eso es misericordia, eso es gracia. Eso es gracia. Lo segundo es que el hombre reconociera lo que había cometido y aprovechara la oportunidad que le estaba dando para asumir las consecuencias o para a ver cómo se podía pagar esa deuda. Tal vez alguien puede tener una deuda impagable y viene el banco a negociar. Y te dice, bueno, lleva yo no sé cuántas cuotas vencidas, 5 cuotas, 6 cuotas. A veces el banco dice, vengan, conciliemos. Y le pueden dar oportunidades, le pueden refinanciar la deuda. ¿Sí? O usted puede decir, no pago. Bueno, si no paga, entonces pierde todo. Cuando Dios llama al hombre, le comienza como a hacerle preguntas, inclusive él espera siempre respuestas.
Cada vez que Dios te hace una pregunta, Él trata de que tú respondas. ¿Por qué hiciste esto? A los hijos cuando estamos reprendiendo, normalmente le decimos, ¿por qué lo hiciste? A veces quedan mudos, igual que la pobre animalito allá metido debajo de la cama que no sabía cómo responderme. ¿Sí? Solo mete un rostro de temor, de vergüenza, de qué sé yo, de saber que no había remedio. Ya hizo el daño, ya no se podía hacer nada. Ella sabía que cuando cometía una falta como esta, normalmente a veces Fernando era el que la castigaba y no cogía algo duro, sino enrollaba un papel y eso para ellos es terrible. ¿Sí? No es lo duro que le pegue, sino el sonido que produce eso para ellos es bien fuerte. Bueno, si hay un animalista creo que va a decir, pastor, usted qué es lo que está enseñando. Pero bueno, eso es lo que normalmente hacemos nosotros, ¿cierto? Los castigamos. Nadie va a entrar a un sitio donde el animal ha hecho un reguero. ¡Ay, mi animalito tan precioso! Oiga, por acá, tranquilo, yo voy a barrer. No, por mucho amor que tenga esa mascota que tiene, le va a molestar y al menos un grito le pega. Como mínimo un grito le pega, como mínimo. El animalito sale por allá, se esconde, pero ellos no tienen mucha memoria y cuando menos acuerdo le salen batiendo la cola y como que aquí no pasa nada, ya a lo mejor ya recogió el reguero y se acabó. Para nosotros no es tan fácil. Y por eso el hombre le responde, versículo 10 ahí de Génesis 3, dice, y él le respondió, este es el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren las consecuencias cuando nosotros somos desobedientes, está expresándolo ahí. Primero escucha la voz. Hay una vocecita en el interior de todos que no siempre, esa voz no se va a apagar. Así sea en la conciencia, ahí queda una vocecita. Y si todavía esa vocecita es a veces muy suave esa voz, algunos ya se está apagando esa vocecita y como que no quiero enfrentar ese problema. Ellos sabían que tenían que responderle a Dios. Por eso buscan la manera de huir del problema. Oí tu voz, dice, y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. No fue tanto la desnudez de la falta de la ropa, sino el pecado, la mancha que había ya en su corazón. Y Dios le hace una pregunta, versículo otra pregunta. Note que nació una pregunta, ¿dónde estás? Y le dice, para que reflexionara el hombre, que es lo que siempre trata Dios de hacer con nosotros. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó? Porque Él no le ha enseñado eso. ¿Quién te enseñó? Estoy en el versículo 11 de Génesis 3. Y le hace, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Dios sabía que ha comido? Sí. Entonces, ¿para qué le pregunta? Porque necesitaba que el hombre reconociera su falta. ¿Cuál es el problema con nosotros, inclusive los cristianos? Dios sabe que soy así. El problema no es tanto de que Dios sabe. Sí, Él lo sabe. Él lo sabe. Cualquier falta que usted cometa, grande, pequeña, al fin y al cabo todos los pecados son iguales delante de Dios. No hay pecado grande ni pequeño. Todos los pecados son iguales delante de Dios. El problema es que nosotros no lo reconocemos, pero sobre todo no reconocemos el precio que tenemos que pagar por ese pecado. Ahí es donde es el problema para nosotros. Ay, Dios es misericordioso y me perdona. Alguna vez tuve que castigar a mi hijo cuando estaba muy pequeño y yo creo que me dolió más a mí que a él. Yo me imagino a Dios también. Hay salmos como el Salmo 81 cuando Dios está hablándole al pueblo de todo lo que Él hizo. Y hay una expresión ahí en el Salmo 81 que Él dice, pero mi pueblo no me quiso, no escuchó mi voz. Siento cuando leo esas expresiones el dolor de Dios para que nosotros reaccionemos por lo que hemos cometido, porque sabe que va a haber una consecuencia por lo que nosotros hicimos. Esto es lo que hemos perdido nosotros.
Y el único que convence nuestro corazón de esas faltas es el Espíritu Santo. Porque dijo el Señor Jesucristo que la función del Espíritu Santo sí era hablar en lenguas, hacer prodigios, señales, y pudiéramos hablar de los dones, de los ministerios, de las cosas extraordinarias que Dios hace. Pero una de las funciones, pienso, muy importante que el Espíritu hace entre nosotros es que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Para mí es una de las acciones más importantes. ¿De qué nos sirve tener grandes dones, talentos, profecías que se mueven donde Dios, milagros sobrenaturales, que se levantan muertos, que hace cosas, que el diablo sale corriendo a nosotros, si nuestra vida no es como Dios espera que nosotros seamos? Y lo que hacemos es, comenzamos a postergar el tener que pagar el precio de la falta. Cuando hay personas que lo han comprendido, que saben que es una falta que no ha sido confrontada delante de Dios especialmente, saben que algún día lo tienen que confrontar. La pregunta es, ¿para cuándo? Alguien que usted le prestó un dinero, se cumplió el tiempo de que le devuelve el dinero, y él le dice, espera un poco más. Y usted le dice, ¿cuándo? Cuando tenga plata. Posiblemente nunca va a tener plata. Porque no hay una voluntad de saldar esa cuenta. A veces uno por misericordia mejor dice, sabe que te perdono la deuda. Para no dañar mi corazón. Porque ¿qué hay, no? Me robó, me quitó, era lo que tenía para comer. Y él hace la lista, ¿no? Y toda esa lista está siendo llevada ahí. Hay una deuda que no solamente el dinero que te pagó, sino el daño interior que me hizo aquí, que lo recuerdo todos los días, y que cada vez que me falta una bolsa de leche o una botella de leche, si Dios me hubiera pagado, yo creo que esa plata le daño el día. ¿Cuándo me va a pagar? Y es interesante. Y vienen las disculpas, ¿no? Que generalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le dice el hombre, bueno, venga, ríndame cuentas. Y le dice a Adán, ¿no? El hombre respondió, versículo 12, la mujer que me diste por compañera, me dio el árbol y comí. Ahí en el huerto de Edén hay una lucha de voluntades. Una lucha de voluntades. Yo me imagino a Adán frente a Dios. Dios diciéndole, ¿qué has hecho? Eso no te lo enseñé yo. Yo no te enseñé que estaba desnudo. Y la consecuencia de que te sientas desnudo es porque me desobedeciste a lo que yo te dije que no hiciera. Note que Dios es sabio cuando nos confronta a nosotros. Qué lindo. Es mejor ser confrontados por Dios y no por los hombres. ¿Eso pasa? ¿Sí? Que Dios diga, oiga, mire, despierte. Si sigues así te vas para el infierno. Y no me va a contestar como hace muchos años me contestó una hermana. Pues que toda mi familia ha muerto sin Cristo. Yo quiero estar con ellos, así de que me voy para allá. Me lo han dicho. Y sus hijos, y su generación, o sea que también se van a ir todos para allá. ¿Usted entendió lo que está diciendo? Ay, pastor, es que yo amaba tanto a mi papá y a mi mamá. Tú no sabes qué pasó con ellos. A lo mejor se arrepintieron a la última hora. Tú no sabes de eso. Dios es el juez y Él sabe cómo hace las cosas. Pero tú, mientras tanto, mientras tengas oportunidad, entra a cuenta con Dios. Al menos haga eso. Al menos haga eso. No asumió su responsabilidad. Entonces, en esa lucha de voluntades, ahí está en el momento, y esto me da una idea bien interesante, porque en el momento de Adán comer de la prueba, ustedes se han dado cuenta que los esposos cuando se aman, a veces cortan un pedacito lo más rico y tomen, mi amor. Eso no es nuevo, eso nació en Edén. ¿Sí? Ahí nació. A los hijos, las abuelas sí que son, digo yo, alcahuetas, con los nietos, y siempre el mejor pedacito se lo cortan y se lo dan y sí, lo comparten. Bueno, eso nació en el Edén, no es nuevo, ¿sí? No te lo inventaste. Ahí nació la prueba, la probita.
Imagínense el momento que Adán toma del fruto, se queda viendo, mira a Eva y tiene una conciencia de Dios. Y se hace una pregunta de voluntad interior que dice, ¿a quién le hago caso? Amo tanto a mi esposa, pero también amo a Dios. Voy a expresarlo más, vamos a bajarlo acá en términos de nosotros. Una joven que honra a sus padres y honra a Dios, pero tiene a una persona que ama. Y le hace una propuesta que la va a deshonrar a ella. Y él le dice, muéstrame tu amor, que me ama realmente. ¿Qué es lo que generalmente hacen? Y pasa por la mente, ¿no? Mi mamá, mi papá me ha dicho que debo cuidarme, que no debo hacer a esto. Pero él me está presionando y lo amo tanto y si no lo hago, lo voy a perder. Esas son las luchas de voluntades que hay interiores. Y ahí en esa lucha de voluntades sale sacrificando a alguien que ama. Lo peor de todo es que no mide las consecuencias. ¿Cuántas niñas han sido deshonradas? Y después de que fueron deshonradas, si te vino, me acuerdo. Allá usted con su problema. Y más si ha quedado un embarazo, pues. Que si hubieran tenido que volver a corregir esa decisión, tal vez no daría la misma respuesta. ¿Sí? Eso es una verdad. Y no lo puedo decir solamente en caso de la mujer, el hombre también. Que no nos podemos lavar las manos. Decisiones que nosotros tomamos, que estaba en juego una voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad, el deshonrar a nuestros padres, a aquellos seres que amamos, pero que por los hechos fácilmente se puede mostrar y poner en duda si realmente lo amamos. Imagínense a Adán allí frente a Dios, frente a Eva, ella ya ha comido, se identifica con ellos, se identifica con Dios. Para Adán no fue fácil. ¿O sí? Difícil. Que venga el Señor y te dé una muenda por desobediente. Al fin y al cabo Él me la trajo, pues me traerá otra. No fue el caso de Adán. Pudiera decir, amaba tanto a Eva que se sacrificó por ella. No sé si ese sacrificio es válido. ¿Sí? Cada uno puede juzgar si fue válido. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Pastor, difícil de tomar una decisión en momentos como esos. Difícil. Hay gente que dice, vea, mi esposo me falla y te tiene que ir a la porra, yo no me lo voy a aguantar. Que se largue, por donde vino que se vuelva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buena pregunta. Lo cierto es que Dios cuando los confronta, Él dice, ella me dio y pues yo comí. Y luego Dios llama a Eva, versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? En términos modernos diría, ¿por qué te volviste loca? Y ella le dijo, tu creación, la serpiente. Génesis 3:12, 3:13 estoy leyendo. La serpiente. Pero buscando el culpable no van a solucionar nada. No era lo que Dios, a lo mejor no era lo que Dios esperaba de la respuesta del hombre cuando te confronta y te dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo vas a solucionar? Porque ya hay un decreto y ese decreto yo no lo puedo quitar. Esto es lo que necesitamos nosotros comprender delante de Dios. Hay un decreto de parte del cielo, que los decretos de parte del cielo usted no los puede quebrar. ¿Cuál era el decreto? Que el día que ellos comieran de ese fruto iban a morir. Punto. ¿Cuál era la sentencia? Ni siquiera debían esperar que el juez, Dios como juez, declarara una sentencia por cuanto comiste. Ellos ya sabían las consecuencias. La respuesta del hombre es asumir su responsabilidad. ¿Sí? Asumir la responsabilidad.
A veces, no, es que Dios es injusto. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Todo lo que hacemos trae una consecuencia o buena o mala. De eso tenemos que ser conscientes. Así trates de ignorar. Por ejemplo, una vez escuché una anécdota incluso llamamos una cruzada hablándole a un grupo de adolescentes, y estaban en una... los habían detenido porque él se había robado un celular y estaban detenidos. Y una pregunta casi obvia le hicimos, ¿por qué lo hiciste? Él dijo, porque yo quería tener un celular, pero que no me costara. Así de sencillo, pero tranquilo. No era que yo tenía un celular, pero que no me costara. Y pues él vivía que él tenía uno y me dio oportunidad, pues yo lo cogí. ¿Lo cogió? No, me lo robé. Ah, bueno, reconoció que era robo. Y ahora, soy menor de edad y a lo mejor no me van a sentenciar por mucho tiempo. Y a los pocos días lo soltaron. Y en estos momentos se ha convertido en un ladrón. Cada vez lo meten allá, lo tienen unos días, ya reincidente y cada rato lo sueltan. Ya es una forma de hacer las cosas. Se convierte en hábito. Y ese es el problema. Inclusive, como cristianos muchas veces permitimos el pecado y se convierte en hábito. Apagamos la conciencia, pero lo que no hemos valorado o lo que no nos hemos dado cuenta que un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios por nuestros hechos. Entonces nos escudamos en términos teológicos, ¿no? No, el Señor Jesucristo pagó por todos mis pecados. O sea que te pagó por los pasados, por los presentes y por los futuros. Ese es una eterna discusión entre los teólogos. Hay gente que dice, salvos para siempre salvos. Así me revuelque en el mundo, Dios me va a salvar. Para mí no es tal. La Biblia dice, cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. Y yo prefiero cuidarla y no descuidarla, porque sé que las consecuencias de esta muerte van a ser eternas. Y hay algo que sucede en el huerto que es bien interesante, que a veces lo pasamos por alto. Él da la sentencia como fue, mire, las consecuencias para el hombre son estas, las de la mujer empieza por la serpiente. Esta es la consecuencia para la mujer, la consecuencia para el hombre. Y hace algo Dios que es bien interesante, no es muy claro, y está en el versículo 21. Mire lo que hizo Dios. Ellos sabían que estaban desnudos. Algunos dicen, sí, no tenían ropa, porque inclusive la Biblia dice, creo que dice que ellos tomaron hojas de higuera para cubrirse. Eso representa a veces los cuestionamientos o las justificaciones que nosotros hacemos para justificar el pecado, para que no seamos tan acusados, al menos calmar la acusación delante de los hombres y un poco apagar la conciencia para que no nos vaya a afectar tanto. Pero el asunto, el problema es, eso no cubría el pecado. Hay un libro pequeño que debo tener ahí en la biblioteca, que está hablando sobre cómo tomar las promesas de Dios. ¿Cómo tomarlas? Es un libro bien pequeño, lo escribió un pastor que tiene una iglesia, bueno, que tenía, no sé, todavía tiene aquí en el sur. Y él expresa ahí justamente las oportunidades que tenemos para rendir cuentas a Dios y las despreciamos. Y ahí en el versículo 21 dice, si usted tiene una Biblia, acompáñame, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Uno dice, bueno, sí, el mejor sastre fue Dios. Pero espere, es que dentro del contexto de esa expresión, como le digo, la Biblia a veces no quedó como bien detalladamente lo que sucedió. La única manera de al menos postergar el pago por la falta de ellos era hacer un sacrificio. Y lo estaba proyectando hacia el futuro. En ese libro que menciono, el escritor dice que el diablo nunca supo el plan B que tenía Dios
para salvar al hombre por si acaso cometía alguna falta. El diablo no lo sabía. En el Nuevo Testamento que encontramos hablando de Jesucristo, que Él dice que estaba desde antes de la fundación del mundo, pero el enemigo no lo sabía. Es como cuando estamos hablando del tumín y el turín que utilizaban los sacerdotes para consultar a Dios. Y es interesante porque el diablo, o Satanás, o Lucifer, que es la estrella de la mañana, él conocía 10 tipos de piedras, 2 no. Y es interesante cuando uno le hace el estudio a esto. Hubieron 2 que él no conocía. Igual está muy relacionado con las 12 tribus de Israel. Y esas 2 piedras fueron ocultas para él a pesar de que estuvo cerca de Dios por no sé cuánto tiempo. Él nunca las conoció. Y cuando le fueron dadas al sacerdote, era la forma de consultar qué era lo que Dios estaba diciendo, dependiendo de algún hecho que necesitara consultar. ¿Qué hace Dios? Para que usted lo entienda, lo voy a escribir. Voy a exagerar un poco, perdonen por lo que voy a hacer. Así como teníamos esa perrita que la queríamos mucho y nos hizo desastre, y por poco le corto hasta la cabeza. La única manera de cubrir esa falta era que alguien pagara el precio. Alguien tenía que pagar el precio. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿quién va a pagar el precio del desastre que ustedes hicieron? En el caso de la perrita, era de Fernando y dice, bueno, Fernando, todos los daños usted los tiene que asumir. No sé si los asumió o no, lo cierto fue que buscamos quién iba a asumir. Ya sabemos el culpable, ¿sí? Ella no puede decir, yo no fui porque no había más animalitos, era el único animalito que había, punto. ¿Sí? Pero había un precio que pagar. Y es lo que Dios casi confronta, y nos confronta a nosotros. Tú cometiste una falta, hay un precio que pagar. ¿Quién lo va a pagar? Por eso la pregunta que le hacía al principio, ¿le gustaría que alguien le pagara las cuentas? ¿O dice usted, o es de los que dicen, no, por el orgullo, por la dureza de corazón, yo asumo mis cuentas, yo las pago? Yo las pago. Y tal vez tomaron el animal, para hacerlo sentir de esta manera, tomaron el animal que más quería Adán y Eva. No dice la Biblia, lo estoy describiendo de esta manera. El animalito que más quiere. Tú tienes una mascota bien bonita, que es la que le alegra la vida, no le hace destrozos, la que salta, brinca, sus hijos juegan con ella, es bien linda, y cometieron una falta y dice, tiene que pagar ella, o lo paga usted. ¿Quién asume la cuenta? No dice la Biblia si, estoy tal vez forzando el pasaje, pero no dice la Biblia si Dios los puso a escoger. Pero la única manera de que ellos al menos tuvieran una esperanza de volver a entrar en ese contacto con Dios, de sentirse abrazados, de sentirse amados, de volver a ocupar el lugar que el hombre perdió ahí en el huerto del Edén. Y no era no solamente que ese corderito, porque fue un cordero el que sacrificó y de ahí le hizo las vestiduras, quizás para que se acordaran ellos de que alguien había tenido que pagar un precio por la falta que cometió. Y yo me imagino todos los días cuando se colocaban la prenda que Dios le hizo, tuvo que morir un corderito para cubrir nuestra falta, esperanzados en la promesa que Dios ya le había dado a Eva, ahí en el versículo 15. Que es la primera promesa en la Biblia de la redención. Va a venir un Salvador. Pero van a tener que esperar mucho tiempo. Inclusive, si usted mira el significado de los nombres que le colocó Eva a sus hijos, era siempre esperando ese día de la redención. Ella sabía que el cordero era algo temporal, que más adelante Dios iba a colocar una provisión por el pecado que ellos habían cometido. Más adelante. ¿Cuándo? Más adelante. Lo que significa Caín. Dios redimirá. Abel.
Esta vez sí será la redención. Y así, en cada uno de los nombres, porque ella está esperando que la embarrada que cometió un día fuera cubierta realmente, no por algo temporal, sino por un hecho de una promesa cumplida de parte de Dios. Dios había sentenciado. Y esa misma consecuencia del pecado viene hasta el día de hoy. La paga del pecado es muerte. Ya se pagó el precio. Una buena noticia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, dice ahí en Hechos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo pagó. Y de ahí la pregunta que yo les hago, bueno, ¿ya aceptaste el precio que Dios pagó por tus pecados? ¿O sigues en la dureza de corazón, número 1, no reconociendo sus pecados? Sino pues, postergo las cosas. Después. El problema es que ese después no sabemos cuándo nos llegue. A lo mejor, como ese rico de la parábola que dijo Jesús, que un hombre que había prosperado mucho, hizo unos grandes lugares para almacenar la producción, y le dice: alma, come y bebe, regocíjate. Y viene una voz que le dice: esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoros, dice la aplicación, para este mundo, y no se provee para lo que tiene que enfrentar después. Estoy parafraseando el texto. ¿Te has dado cuenta que todo pecado, especialmente en la práctica del pecado, hay una consecuencia que tenemos que pagar? A veces sí, Jesús me perdona. ¿Hay un arrepentimiento? ¿Realmente hay un arrepentimiento? ¿Te duele cuando pecas? Una de las cosas que le produce vómito a Dios es la dureza en nuestro corazón. Y a la iglesia de Laodicea le dice, ¿no? Tú dices: soy rico y enriquecido y no tengo necesidad. Y él le dice: eres un ciego. Aquí abajo en un colegio hay un letrero que grande, no sé si ya lo quitaron, decía: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Así nos pasa mucho mente a nosotros. Concluyo diciéndole, hermanos, hay una deuda que usted puede decir: acepto esa deuda que se pagó. Me arrepiento de lo que hice, porque soy consciente de que toda desobediencia a Dios tiene una consecuencia. No deje solucionarlo después de que te muera, porque ni los rezos ni lo que usted haga después de muerto no van a servir de nada. ¿Sí? No va a servir de nada. Téngalo claro. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Es lo que la decisión que usted tome ahora. Señor, acepto que tú moriste en la cruz por mi pecado, Señor. Y sé que tú me perdonas, Señor. Y esa deuda de una muerte eterna es cancelada en la cruz del Calvario. Y yo acepto ese precio. Y la segunda cosa que yo aconsejo es: diga al Señor que te haga sensible al pecado. Hay un himno que me gusta a veces entonar. Dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendijo en su amor. Y luego dice el coro: en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús. ¿Y qué? Y siempre feliz con el ser. Es quitada la mancha. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, pero debemos asumirlos con responsabilidad. Amén. Tal vez la pregunta que Dios te hace es: ¿dónde estás? Hay gente que está escondida en los arbustos, en los árboles de las justificaciones, de echarle la culpa a los demás. Los demás son culpables. Por ellos es que estoy así. ¿Sí? Asuma su responsabilidad. Es más, si no es culpable, no importa, asuma su responsabilidad. Jesús no era responsable de sus pecados, pero los asumió por nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Eso es una verdad. Y Él dijo: yo saco la cara por ustedes, pero ustedes deben aceptar que yo saqué la cara. Eso es intercesión. Saqué la cara por usted. ¿Acepta que yo pagué ese precio?
Algunos dirán, no, yo asumo una responsabilidad. Bueno, una eternidad sin Dios. Tal vez aquí no va a sentir mucho la consecuencia del pecado. Pero tal vez en la eternidad, cuando ya no hay nada que hacer. Ahí léanse Lucas capítulo 16 de Rico y Lázaro, ¿no? Bien interesante. Iba a dar un devocional, si no me permitió darlo, posiblemente esta semana lo voy a compartir. Justamente ese pasaje, porque es bien interesante ese pasaje. Ilustra aún más esta primera pregunta que Dios le hace a la humanidad. ¿Dónde estás? Estoy escudado en una iglesia. Las iglesias son escudos muchas veces para calmar la conciencia, pero la iglesia no te va a salvar. Ninguna religión salva. Salvas tu fe en Jesucristo. Punto. Aquí ayudamos, enseñamos y yo no voy a decir, solo los que vienen aquí a Sinaí son salvos. Qué mentira. ¿Sí? Sí, así es. ¿Por qué no oramos un momento y prepara tu corazón para tomar la cena lo más rápido posible? Habían otras cosas que quería compartir, pero de pronto más adelante sigo ampliando este tema en estas preguntas que nos confrontan a nosotros. Dígame, Padre, yo te doy gracias por estos momentos que nos regala, porque nos hace confrontar a nosotros mismos, Señor, ante la realidad que dice tu palabra. Pero tu gran amor sigue buscando, Señor, en medio de los árboles, aquellos que han fallado y que por la vergüenza, Señor, por el orgullo, no han reconocido su falta, ni han alcanzado, Señor, a comprender las consecuencias, Señor, de sus actos. Yo sé que cada día tú nos das oportunidades como esta, de entrar a tu presencia, de hablarnos, de confrontarnos, de decirnos, arregla tu situación para conmigo. Permítanos, Señor, hoy hacerlo. Que tu Santo Espíritu, como dice tu palabra, nos redarguya de juicio, de justicia y de pecado, Señor. Señor, que no tengamos que asumir las consecuencias de una eternidad separados de ti, sino que el día que partamos, Señor, como dice en el Salmo 73, Señor, tú nos harás un recibimiento glorioso, porque hemos aceptado el pago, Señor, y esperamos en ti. Perdónanos si te hemos fallado. Ayúdanos a cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, de hacer las cosas, Padre. Aprovechar cada oportunidad que nos das, Padre. Y más en esta mañana que vamos a poder compartir la cena, Señor, el pan y el vino, Señor. Reconocer, mirar hacia la cruz y aceptar ese precio que allí se pagó por nosotros. Tu palabra dice que tu cuerpo fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo y que por su llaga nosotros fuimos curados, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das. Yo voy a pedirles a las hermanas que repartan el pan y el vino. Gracias, Señor. Gracias, gracias. 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 Gracias por todo lo que haces, Señor. Tu vida entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, gracias, Señor
mi Señor Jesús. Queremos darte gracias por estos momentos. Señor, tomamos este pan que ha sido partido, Señor, como tú nos indicas en tu palabra. Y ella dice, Señor, que la noche que fuiste entregado tomó pan y habiendo gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria de reconocimiento de que Jesús murió por nuestro pecado, participemos del pan, dándole gracias a Dios por él. Padre, presentamos también la copa, así como tú lo hiciste, de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Señor, al beber de esta copa, queremos decirte que renovamos ese pacto, que creemos que es tu sangre la que nos limpia, la que nos perdona. Ayúdanos a vivir para ti, a renunciar a todo lo oculto, Señor, y que cada día, Señor, como dice tu palabra, sea como la senda de los justos, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Participamos de esta copa, Señor, declarando que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Participamos de la copa. Padre, gracias por la comunión que nos das, sobre todo contigo, pero también con nuestra familia, con nuestros hermanos. Si hay algo en nosotros que tenemos que arreglar, Padre mío, danos la oportunidad y danos la fuerza y la confianza que tú nos ayudarás, Padre. Has abierto puertas y has extendido puentes, Señor, para arreglar relaciones, situaciones, Padre. Y que tu Espíritu Santo siga ministrando en nuestro corazón y nuestra vida. Padre, yo dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos. Y te pido que en esa confianza y en esa bendición tuya podamos permanecer todos juntos, agradeciéndote a ti, Padre, dándote el honor, dándote la gloria a ti y dándote la adoración. Muchas gracias por este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está con nosotros. Muchas bendiciones. Gracias, Angie. Gracias, hermano Rosalba, por